Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a comenzar esta nueva enseñanza, continuando con lo que hemos estado viendo. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por este día en el que podemos nuevamente estar unidos por este medio virtual, escuchando tu palabra, aprendiendo de tus enseñanzas, Padre amado. Te rogamos que seas tú tocando nuestros corazones a través de tu palabra, aprendiendo y entendiendo lo que tú tienes para nosotros, lo que nos quieres decir. Guarda, Señor, mi mente y mi corazón a la hora de impartir esta palabra y que sea verdaderamente guiado e inspirado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén. Bueno, vamos a ir a Mateo, capítulo 6. Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Bueno, como les decía, continuamos en la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Ya habíamos concluido la parte de Jesús y la ley. La última enseñanza que vimos fue la conclusión del tema general Jesús y la ley. A partir de aquí comienza otro tema que se divide en los siguientes tres títulos: Jesús y la limosna, la oración y el ayuno, ¿no? La limosna, la oración y el ayuno. Estos tres temas son parte de un mismo tema, al igual que lo que vimos de Jesús y la ley, que cada tema era, cada martes que veíamos era una nueva explicación o extensión de lo que se estaba aplicando de Jesús y la ley. Aunque a primera vista parecen temas individuales, la limosna, el ayuno y la oración parecen temas separados, en conjunto tratan de algo mucho más grande que sus respectivos títulos, ya que estos tres temas podrían estar bajo un mismo título que podríamos ponerle, por ejemplo, las intenciones del corazón. Ese es el verdadero tema de estas tres enseñanzas que vamos a ver en estos tres martes. Vamos a ir nuevamente ahí, Mateo capítulo 6, versículo 1 dice: Guardaos de hacer vuestra justicia. Guardaos. Eh, este pasaje comienza con un cartel grande y rojo de alerta, ¿sí? Esa palabra guardaos significa atención, significa cuidado y significa peligro. Lo que nos deja bien en claro de entrada que esta advertencia es para nuestro bien, es para evitar futuras desgracias. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia. Vuestra justicia no se refiere a nuestra justicia humana, a hacer justicia por mano propia o a hacer justicia en lo que a nosotros nos parece justo, sino se refiere realmente a la justicia, a hacer actos justos, actos buenos y que sabemos que son agradables a Dios, pero de la manera equivocada o con la intención equivocada. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Entonces, eso es lo que nos está advirtiendo. Este cartel rojo y grande de advertencia nos dice: cuidado, hay un peligro en hacer nuestros actos de justicia, en las cosas justas, buenas, agradables a Dios, hacerlas de la manera incorrecta. Las cosas buenas, las cosas de Dios, la voluntad de Dios, se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de la manera correcta y se puede hacer de la manera incorrecta. Esto quiere decir que obviamente tiene una forma de hacerse que lleva a una recompensa o a una pérdida de esa recompensa. No es que se pierda la salvación, no. Si lo que el Señor nos manda, obviamente somos salvos por gracia, pero Él nos manda a hacer su voluntad.
Ahora, la manera en la que lo hagamos va a determinar lo que vemos a continuación. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos, o sea, por ello se refiere. De otra manera, o sea, si lo hacemos de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Sin perder tiempo, Jesús nos dice inmediatamente la consecuencia de ignorar esta advertencia, nos la dice desde el primer versículo. Perder la recompensa. Solo este primer versículo ya contiene toda la información importante que debería bastarnos para entender y obedecer. Así como a Adán y Eva. A Adán y Eva el Señor le dijo, no toquen el árbol del conocimiento porque el día que lo coman van a morir. Esa es toda la información que ellos necesitaban. No necesitaban más que eso. No debían, o sea, tocar el árbol era malo y lo demás todo era bueno. Podían hacer lo que quisieran, todo estaba bien, todo era perfecto. Solo tenían un mandamiento: no toquen el árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal. Esa frase les debió alcanzar. Bueno, con esta frase nos debería alcanzar, con este versículo 1. Guardaos, o sea, cuidado, peligro, con hacer buenos actos agradables a Dios, pero para ser vistos por otras personas. Pero en este sermón Jesús está desglosando las enseñanzas con la intención de que no tengamos excusas. Así como explicó en Jesús y la ley, explicó varias formas distintas en las cuales Jesús no vino a abolir la ley, sino a mostrar cuál era el verdadero sentido de la ley. Acá también nos está desglosando esta enseñanza en 3 enseñanzas que son las que vamos a ver en estos 3 martes. Entonces, esto es lo que está haciendo el Señor Jesús, desarrollando este tema. Hoy solo vamos a ver el primero de estos, que es la limosna. El primer ejemplo de esto es el ejemplo de la limosna. Dice el versículo 2. Aquí empezarían los 3 ejemplos, ¿no? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús se empieza con un ejemplo bastante exagerado, ¿no? Porque realmente no existía nadie que haga tocar una trompeta delante. Por lo que dicen los historiadores, no hay ninguna evidencia histórica de que alguien, bueno, en realidad no existía la trompeta. Acá cuando leemos trompeta en la Biblia se refiere al shofar, que es ese cuerno de chivo que tiene un sonido bastante estruendoso. No tiene distintas notas para hacer como una trompeta. Se refiere al shofar. Se refiere a eso, ¿no? A hacer tocar el shofar. Nadie haría tocar el shofar, la trompeta, enfrente suyo cuando va a dar una limosna. Lo que está haciendo acá es una exageración, ¿no? Lo que ya vimos que es una hipérbole, una exageración con la intención de resaltar lo que está diciendo. Es un ejemplo exagerado, eso es una hipérbole. Pero este ejemplo exagerado que da Jesús representa bien la perspectiva de Dios. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Si bien nadie le hacía tocar una trompeta delante suyo, los fariseos, dicen los historiadores, sí que tenían varias formas de hacer que se sepa que estaban haciendo caridad u ofrendando en el templo. Ya vamos a ver ahora más adelante cuáles eran estas formas. Fíjense esto, ¿por qué el Señor toca el tema primero de la limosna? ¿Y por qué usa en realidad estos 3 temas, ¿no? La limosna, la oración y el ayuno? Los judíos consideraban a la limosna como una de las 3 prácticas fundamentales para una vida piadosa o religiosa perfecta, ¿sí? Los 3 pilares de la vida religiosa o de la vida piadosa de los judíos eran la limosna, el ayuno y la oración. Estas 3 actividades son las que ellos consideraban como las que te denotaban como una persona verdaderamente religiosa, verdaderamente piadosa ante los demás. Hasta tenían frases exageradísimas sobre el dar limosna. En el libro de Tobías es un libro apócrifo, por eso no fue puesto en el canon bíblico, no lo tenemos, pero lo tiene, por ejemplo, la Biblia de los hermanos, sentime. La Biblia de los católicos tiene agregado el libro de Tobías. ¿Y qué dice?
en uno de los versículos, que ni siquiera me gasté en anotarlo porque lo leí de pasado nomás, pero uno de estos pasajes decía que la limosna purifica de pecados. Eso obviamente es antibíblico y va contra todo lo otro que está en la Biblia. Por eso obviamente no entró en el canon bíblico, son sabidurías humanas que poco o nada tienen que ver con la verdadera sabiduría de Dios. Entonces tenían así, y tenían muchas otras frases, por ejemplo decían que el que daba limosna en secreto era superior a Moisés, cosas así, ¿no? Frases muy muy exageradas sobre el dar limosna. Al punto que, bueno, ya el dar limosna era tratar al necesitado como un ser inferior, ¿no? Como que se sentían como ya superiores al estar dando limosna. Cuando si a alguien ayudamos, estamos ayudando a otro ser humano igual que nosotros. Ante los ojos de Dios es igual que nosotros. Bien, tenemos que definir qué significa limosna. Limosna en la Biblia se refiere a todo acto caritativo hacia una persona en necesidad o mendicidad. Una persona en necesidad es una persona que, por ejemplo, no se puede valer por sí misma o que verdaderamente está pasando por una situación, como dice la palabra, de necesidad, necesita la ayuda de otra persona. Por ejemplo, una persona enferma. A lo mejor un hombre se enferma o una mujer queda viuda y no tiene ya a su marido que sustente su familia y la mujer no puede salir a trabajar porque tiene que cuidar los hijos, por eso la palabra de Dios nos incita a cuidar a las viudas, porque esa persona está en necesidad, no se puede sustentar por sí misma. Pero una persona en mendicidad es una persona que está mendigando. Eso no quiere decir necesariamente que esté en necesidad. Hay muchos que mendigan por necesidad y hay otros que mendigan por costumbre. Vemos muchos casos acá tristemente en nuestra ciudad de gente que mendiga por costumbre. Gente sana, gente que vos las ves caminando y sus brazos, sus piernas, todo les funciona perfectamente. Y gente joven, pero en vez de buscar a ver si podrían vender algo, bueno, eligen pedir. Eso es mendicidad. Entonces, todo acto caritativo que se hace hacia una persona en necesidad real o mendicidad o que está mendigando porque eligió la vida de mendigo. Eso es un acto de limosna, dar limosna. La limosna se puede ser el dinero que uno da, puede ser mercadería, si la persona está en necesidad y verdaderamente necesita alimentos, al uno dar esa mercadería para ayudar, ahí está haciendo un acto de dar limosna. Cuando uno da ropa para alguien que no puede o tal vez está muy justo con su trabajo o directamente no puede comprarse ropa, uno está dando limosna. O comprar un productor por ejemplo, comprar productos que no necesitamos, como cuando alguien pasa vendiendo, por ejemplo, peperina. Y a lo mejor no la vamos a usar nunca la peperina, pero bueno, la compramos porque sabemos que la persona lo está vendiendo por necesidad, no está vendiendo algo, no es que un trabajo estable, están vendiendo o venden pulseritas o cosas así. Todos esos son actos de dar limosna, sobre todo cuando uno, como aclaro, si uno está comprando algo, no lo compra por necesidad, no te sirve, pero lo estás comprando porque eso no estás haciendo una transacción comercial, porque por lo general esa persona lo está vendiendo por necesidad, no por trabajo fijo. Todos esos actos son actos de dar limosna. Dice, cuando pues des limosna, el versículo 2, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga. La palabra hipócritas viene de la palabra griega hipócrites, que significa actor. Se refiere a los actores dramáticos que representaban obras, ¿no? En los teatros, en los anfiteatros que tenían en aquel tiempo. Los actores eran principalmente de dramas, ¿no? Luego con el tiempo, si no me equivoco, se fueron sumando la comedia, ¿no? Las actuaciones siempre eran o dramáticas o cómicas, nada más. Bueno, pero en este caso se refiere a los actores dramáticos, ¿no? Se cuentan distintas historias de cómo los fariseos hacían tocar trompeta, entre comillas, cuando iban a dar una... Fíjese que dice, no, esto es como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, o sea, en las sinagogas, en el lugar donde se llevaba la ofrenda, o en las calles, en las plazas, en los lugares públicos se refiere. ¿Por qué el Señor les dice a tocar trompeta y por qué les dice esta palabra hipócrites, que significa actores dramáticos? Porque, por ejemplo, podrían a lo mejor ver a una persona tirada en el suelo, necesitada, y en lugar de acercarle la limosna en silencio o dejársela sin que el mendigo lo viera, lo que se cuenta es que
hacían un acto dramático, ¿no? Como diciendo, oh, pobre criatura que el Señor te tiene en esta situación, yo te bendigo con mi ofrenda y que te sea de bendición. Y lo decían en voz alta, porque la intención, por eso dice el Señor tocar trompeta, hablaban como una trompeta, hablaban tan fuerte que se escuchaba, lo escuchaba todo el mundo. Cuando una trompeta se toca suena fuertísimo. Ellos hacían este acto dramático tratando de mostrarse piadosos. Oh, pobre, qué lástima, me das tomate, doy. Y les dejaban una monedita chiquita, porque por lo general les gustaba mucho dar limosna a todos los pobres, entonces les dejaban centavitos a cada uno para tener para todos, entonces que quedaran como que fueran a donde fueran, siempre estaban dando limosna, aunque les dieran una miseria, ¿no? Pero hacían este acto dramático, ¿sí? Por eso les dice hipócritas. Esa era una de las formas de tocar trompeta. Y también se cuenta otra historia, también esto fuera de la Biblia, ¿no? Estoy hablando de lo que cuentan los historiadores y los comentaristas bíblicos. Y otra cosa que dice que, por ejemplo, tanto en las sinagogas, creo que es, o en los templos, había, los ofrenderos eran de metal. Y se cuenta que llevaban sus ofrendas, buscaban el cambio más chico que había, como en la historia que vemos de la viuda que da una blanca, dice la palabra de Dios, era la monedita de más bajo valor, era como una moneda de 10 centavos hoy en día, o sea, no tenía básicamente ningún valor, no comprabas ni lo más barato, eso era una blanca, el equivalente hoy a una moneda de 10 centavos. Eso es lo que pone esta viuda en el ofrendero y ella no tenía más nada, ella ya ahí con eso se quedaba sin un centavo. Pero los fariseos por lo general solían ser gente de un bienestar económico. Entonces sus ofrendas las buscaban cambiar en monedas pequeñas. ¿Por qué? Porque al tirarlas en el ofrendero, que tenía, por lo que dicen, medio una forma cónica, al caer por el ofrendero iba haciendo ruido. Entonces llevaban mucho, de toda su ofrenda o sus diezmos, los llevaban en mucho cambio, cosa que al volcarlo sobre el ofrendero hiciera un espamento terrible, hacía un ruido. Entonces todos, oh, mirá la cantidad de monedas que tiró. Pero por ahí no se veía que eran puras moneditas de las blancas, o sea, estas moneditas de más bajo valor. Me hace acordar a mí cuando, bueno, hoy tuve que comprar mercadería en Córdoba y tenía una billetera que parecía que estaba llena, repleta de plata y era puro dinero chico, no había tanta plata y vos lo ves así, wow, qué cantidad de billetes. Sí, son puros billetes, pero no tienen mucho valor esos billetes porque la mayoría eran todos de baja denominación. Entonces esto hacían, como mostrar, mira, estoy regalando una billetera llena de plata, pero en realidad eran todos billetes de 10 pesos, por ejemplo. Esto es lo que hacían, a esto se refería, Señor Jesús seguramente se refería a esto porque no lo dice, no lo aclara la Biblia, pero esto es lo que cuentan los historiadores y los comentaristas bíblicos, que a esto seguramente se refería con tocar trompeta, hacer ruido delante de ellos para que todos se dieran vuelta a ver, oh, qué bondadoso, qué piadoso, cómo da mucha ofrenda o cómo ayuda a todos los necesitados. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La palabra clave aquí es tienen. Ahí dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa palabra tienen es la palabra en griego apejó o apechó, una de estas dos formas de la visto que se escribe, y es un término comercial para cerrar una transacción. Por ejemplo, cuando vos compras algo y te dan tu recibo o un ticket que dice, toma, acá está, ya pagaste, ya te di el producto y vos ya pagaste, estamos a mano, ya no te debo nada o no me debes nada. Esa era la palabra apejó o apechó, esto cuando dice ya tienen ahí, esa es su recompensa, su recibo, el haber sido alabado por los hombres, el haber sido visto o escuchado por los demás, es el único premio que vamos a recibir si lo hacemos con esa intención, si la hacemos con la intención de que los demás lo sepan, si lo comentamos en voz alta, si decimos sí, yo lo ayudé, al hacer eso, al salir de nuestra boca el hecho de que ayudamos, ya el Señor nos está dando nuestro ticket. Dice, este es todo el pago que vas a recibir por esa buena obra que hiciste. ¿Viste lo maravilloso que fue? ¿Viste lo bondadoso que fuiste? Bueno, el pago es que los demás te escucharon que lo dijiste. Ya a partir de ahora no vas a recibir tu recompensa. Tu recompensa es esa, que te escucharon. Versículo 3.
Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Parafraseando este versículo podríamos decirlo así. Cuando hagas una buena obra por alguien, que no se entere nadie más que vos y Dios. Son los únicos dos que tienen que saber que hiciste un acto de caridad, que ayudaste a alguien económicamente o dándole una ropa o dándole una mercadería. No solo no se lo cuentes a otro, sino que si es posible que ni siquiera se entere el beneficiado. Una cosa que a mí me pareció hermosa, que vi una vez cuando me tocó contar la ofrenda en la iglesia, fue que había una familia en necesidad en la congregación, y cuando fuimos a contar la ofrenda, alguien había metido un sobre en blanco y decía ofrenda para la familia tal. Y nunca supimos quién es esa persona que ofrendó. Y es lo mejor, esa persona tiene su recompensa delante de Dios. Porque ni los que contábamos la ofrenda, los que recibimos la ofrenda para entregarle a esa persona, ni el que recibió esa ofrenda se enteró quién fue esta persona. En teoría, que hasta donde yo sé, no se enteró. Ni nosotros lo sabemos tampoco, porque fue dado totalmente de forma anónima. Mientras más secreta sea nuestra dádiva, más agradable es a los ojos de Dios. Yo tengo una experiencia personal que una vez viví y que entiendo en parte también por qué Dios quiere que sea en secreto, ¿no? Sobre todo para el que lo recibe a la ofrenda, porque primero que, por más honesto que uno sea, dárselo cara a cara a la ofrenda a la otra persona, uno nunca deja de sentir que está en deuda con esa persona que te está ayudando. Entonces, si es en secreto, ya no sabes a quién le debes eso. Y eso es lo que Dios quiere, que sea completamente secreto. A mí, cuando yo era chico, estaba en el grupo de alabanza de otra congregación donde iba, y alguien me dijo, tenés que tocar de camisa. Y yo dije, no, pasa que no tengo camisa. Y fue a su casa, buscó una camisa y me la quiso regalar enfrente de todo el mundo. Toma, te regalo una camisa para que toques en el... Y me pareció un acto tan horrible que lo hiciera enfrente de todo el mundo que no se la recibí. Me sentí muy avergonzado y le dije, no, no, yo ya me voy a comprar mi camisa. Y no tenía un mango, pero no me acuerdo de dónde saqué para comprarme una camisa. La cuestión es que yo me perdí esa bendición de ser... si hubiese sido, tal vez yo era joven, haber sido más maduro, tal vez la habría recibido igual, pero la verdad es que en mi inmadurez en ese momento y mi orgullo no la quise recibir, me sentí muy avergonzado, sentí que me estaban avergonzando enfrente de todos, tratándome como un pobre, y no la recibí, y no la recibí. Esa persona que me quería de esa camisa se perdió la bendición de dar una ofrenda hacia mi persona. Tal vez pudo haberme la dado a lo mejor en privado, decirme, che, mira, toma, fíjate si te sirve esta camisita. Pero como lo hizo enfrente de todos, a mí eso me avergonzó y me dolió mucho, mucho. Entonces es importante para el Señor y para nosotros mismos que lo demos en secreto. Si es posible, hay veces donde, bueno, no es posible, ¿no? Lo tenés que llevar hasta la persona y decirle. Eh, pero hay casos donde hay formas de hacerle llegar al necesitado, hacerle llegar esa ofrenda, esa dádiva, esa limosna, hacérsela llegar de una forma anónima. Esa es la forma más sublime ante los ojos de Dios. Dice el versículo 3, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, no se entere nadie. Versículo 4 continúa, para que tu limosna para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo ahora voy a hacer una pregunta para que respondan rápidamente, pero les voy a hacer una advertencia. Es una pregunta con trampa, es una pregunta engañosa, porque yo calculo que sé lo que responderían todos. Pero les aviso de antemano, es una pregunta engañosa. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay que esperar recompensa por hacer el bien? ¿O hay que hacer el bien solo porque es lo correcto? Tomémonos un segundo para pensar en esta pregunta. ¿Ustedes creen que hay que esperar recompensa por hacer el bien? ¿O hay que hacer el bien solo porque es lo correcto? Si se tomaron un segundo para pensarlo,
y la respuesta fue que hay que hacer el bien solo porque es lo correcto, sin esperar ninguna recompensa de Dios, los tengo exactamente donde quería. Fíjense esto. El ser humano, desde Adán y Eva, y yo calculo que hasta el juicio final, siempre se va a creer más justo que Dios, ¿sí? Escuchen esta frase que la encontré de un filósofo, decía así, algo así, porque estaba en otro idioma, creo. Habría que congelar el infierno y quemar el cielo para que la gente haga el bien solo porque es lo correcto, y no por miedo al castigo ni esperando recompensas. ¿Mm? ¿Qué tal esta frase? Habría que congelar el infierno y quemar el cielo, o sea, que no haya ni castigo ni recompensa, para que el humano aprenda a hacer el bien solo porque es lo correcto. ¿Saben qué es esto? Esto es una frase humanista. Esto no es ningún tipo de frase bíblica. Esta es una frase dicha por un ateo. ¿Mm? Si Dios nos manda a buscar una y otra vez en su palabra las recompensas eternas, ¿qué nos hace creer que podemos ser más justos que Dios? ¿Mm? Ese tipo de frase suenan muy bien a nuestro pensamiento buenista, pero ¿saben cuál es el problema? Que no hay nadie más justo que Dios. Y si no hay recompensa por hacer el bien y castigo por hacer el mal, entonces ¿saben que no hay tampoco? Justicia. Y Dios es un Dios justo. Es el Dios de justicia. Si Dios no promete ni da pago adecuado, no sería un Dios justo. Esta frase de que hay que hacer lo correcto solo porque es lo correcto es una frase humanista. Este pensamiento buenista es el que ha llevado en la actualidad a muchos países a la ruina, ¿m? Incluido el nuestro. Porque, por ejemplo, yo pago mis impuestos y no obtengo ningún beneficio de ello y lo hago correctamente como Dios manda. Mientras otros roban, abusan y matan y no tienen castigo. Este pensamiento buenista es el que ha llevado a que en la actualidad los buenos hagan el bien solo por hacer el bien sin obtener recompensa y los malos puedan hacer lo que quieran y no sean castigados. Eso no es muy justo que digamos. ¿Ven por qué no hay que meter filosofías humanas a la iglesia? Porque como dice la palabra de Dios, tienen aspecto de piedad, pero son herejías destructoras. Todo acto que no tiene una consecuencia es un acto inútil. ¿Mm? Si los mártires hubiesen, los mártires de la fe, ¿ustedes por qué creen que soportaban las torturas para no rechazar a Cristo? Porque sabían que inmediatamente después de la muerte venía la recompensa eterna. Si no hubiese habido recompensa eterna, si Dios nos hubiese dicho hagan el bien solo porque es lo correcto y no esperen recompensa, ¿quién habría hecho el bien? ¿Mm? Dios sabe bien que todo acto tiene y debe tener una consecuencia. Y por eso nos promete y nos manda, es un mandamiento, y nos manda a buscar esas recompensas eternas. Ya que normalmente nuestra naturaleza nos inclina a buscar las terrenales. Entonces, ya que nuestra naturaleza nos inclina a buscar algún tipo de recompensa en esta tierra, Dios nos redirige hacia la forma correcta, a buscar las recompensas eternas. Esperar recibir recompensas en la eternidad, el día que estemos con el Señor, no tiene nada de malo. No hay que mezclar pensamientos buenistas, humanistas, con los cristianos, porque Dios nos manda a buscar esto. Vamos a ir, fíjense lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9. Acá hay algo muy interesante que nos da un poco una perspectiva de esto, para que entendamos.
Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, se refiere a los deportistas, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, corriendo porque sí. De esta manera golpeo, no como quien golpea al aire, o sea, no hago actos inútiles, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, la vida cristiana es una pelea o una carrera constante, ¿sí? Es una lucha contra el pecado en nuestra naturaleza caída, contra las inclemencias del día a día que no sabemos lo que nos puede tocar en el día a día, lo que Dios nos tenga preparado. Y es una lucha constante contra ejércitos espirituales de maldad que solo quieren vernos destruidos. ¿Cómo no vamos a luchar esperando la victoria? ¿Cómo no vamos a luchar y correr con toda nuestra fuerza? Y nos vamos, cuando dice acá que el que lucha de todo se abstiene, se refiere a los deportistas, que se abstienen de beber mucho alcohol, de salir en fiestas, se abstienen de muchas cosas de la fiesta, de la vida normal, para poder obtener un mejor rendimiento de sus cuerpos. ¿Cuánto más nosotros, si luchamos en el día a día, nos abstenemos del pecado, nos abstenemos del egoísmo, nos abstenemos de tantas cosas para obtener una victoria y una recompensa eterna? No la salvación, no nos confundamos. La salvación la tenemos segura en Cristo. Acá Jesús le está hablando a sus discípulos, ¿sí? Nos está hablando con perspectiva de ya estás siendo salvo. Lo que perdés son las recompensas eternas, las recompensas que vamos a recibir en el tribunal de Cristo cuando estemos delante de su presencia, no la salvación. Por eso les digo, si esta vida es una pelea constante, una lucha constante, ¿quién lucha o pelea porque sí, sino para obtener una victoria? Eso es lo que nos insta Dios a través de su palabra. ¿Mm? El hacer una obra de caridad también es una lucha espiritual. ¿Mm? ¿Es una lucha contra quién? Contra la vanidad y la vanagloria carnal que todos tenemos, que nos queremos jactar, que queremos que se enteren de que hicimos esa obra de bien. Nuestra carne lo quiere, nuestra carne lo desea. Por eso Dios lo premia cuando lo hacemos correctamente y nos sanciona, o sea, nos quita esa bendición, nos quita esa recompensa eterna cuando lo hacemos de la manera incorrecta. ¿Dependiendo de qué? De la intención de nuestro corazón. El Señor conoce lo más profundo de nuestro ser. El Señor conoce con qué intenciones hicimos, dijimos, pensamos las cosas, con qué intención actuamos, con qué intención dimos algo. Aun si no se entera nadie y lo hicimos con mala gana, lo hicimos solamente de bronca, el Señor nos mide por nuestro corazón, porque lo que Él quiere es cuidarnos, cuidar nuestro corazón. Amén. Que el Señor les bendiga y espero que esta primera enseñanza verdaderamente haya quedado clara. Esta es la primera, la de la limosna, pero faltan las otras dos, la de la oración y la del ayuno. Y luego de esta vamos a concluir con una enseñanza general sobre estas tres. El Señor les bendiga.